Ok, entonces en este video lo que vamos a hacer es resolver el problema anterior que ya habíamos resuelto para un sistema sin pérdidas. Ahora lo vamos a resolver para un sistema con pérdidas, como dice el título. Para el sistema con pérdidas, lo primero que tenemos que darnos cuenta y recordar, ¿cierto?, es que sigma ahora es distinto de cero. Que sigma es distinto de cero, entonces, ¿cierto?, sabemos de que la constante de propagación es de esta forma, con parte real y parte imaginaria. Por ende, como tiene parte real y parte imaginaria, ya sabíamos, ¿cierto?, que tenía la forma de que j cuadrado es j omega mu sigma más j omega epsilon. ¿Ok? Esa es más o menos la misma forma de escribirlo como lo habíamos escrito hasta ahora. Entonces las ecuaciones que tenemos que resolver ahora, ¿cierto?, toman la forma del laplaciano. Perdón. Sigma cuadrado igual a 0, o dale con decir sigma, pero es gamma, ¿cierto?, igual a 0. Esta es la forma de las ecuaciones que debemos resolver. Solo para recordar, alfa, ¿cierto?, es la constante de atenuación que se mide en Neper por metro, y beta es la constante de fase, que es la que habíamos ocupado anteriormente. ¿Ok? Entonces, fíjense en la forma en que toma este bicho, y vamos a centrar nuestra atención acá. Una vez que tengamos eso resuelto, la forma de resolver esto es la misma que ocupamos recién. Entonces, la forma en que lo vamos a resolver, como les decía, es la misma, ¿vale? Es decir, vamos a definir que el campo eléctrico, por ejemplo, tiene componentes en X y Y en Z, todas a su vez dependen de las variables X y Z, y eso después lo metemos dentro del laplaciano, metemos el sigma y llegamos a un set de tres ecuaciones vectoriales, ¿cierto? El laplaciano de en X, el menos gamma cuadrado en X, el laplaciano de E sub i menos gamma cuadrado de sub i, y así. Y hasta ahí es exactamente igual a como lo habíamos resuelto en la sección anterior. Entonces, ahora vamos, como les digo, vamos a centrar nuestra atención en gamma. Si gamma tiene esta forma, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar con gamma es que nos va a generar esta posibilidad, que gamma, ¿cierto?, va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de todo lo que tenemos ahí. Para decir, la raíz cuadrada de j omega mu, paréntesis sigma más j omega epsilon. ¿Ok? Entonces, fíjense que con la forma que teníamos antes, ¿cierto?, esto tiene que ser igual a su vez a más menos alfa más j beta, y este podría ser más o menos también dependiendo de los valores de sigma. Particularmente, esto es igual a más menos alfa más j beta si sigma es positivo, y esto sería igual más menos alfa menos j beta si sigma es negativo. El caso de sigma igual a 0 ya lo habíamos estudiado en la clase anterior. Entonces, aquí lo que estamos asumiendo, ¿cierto?, es que tanto alfa como beta son números, no enteros, perdón, son números reales positivos. ¿Ok? Algunos cambian beta por k, depende del autor, particularmente el libro guía del curso ocupa k en vez de beta. Aquí ocupo beta porque más concordante con k. Entonces, en base a esto tenemos, ¿cierto?, evidentemente 4 posibilidades, todos los más menos. O sea, esto puede ser más alfa más j beta menos alfa más j beta más alfa menos j beta y menos alfa más j beta. Ahora, de todas estas combinaciones, una debiese ser apropiada para nuestra solución. Entonces la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál de estas soluciones?
Ahora, para determinar cuál de estas es la más apropiada, la pregunta es cuál de estas soluciones es la más apropiada para nuestro caso, y eso lo va a determinar la solución. Entonces, haciendo el mismo análisis que hicimos antes, ¿cierto? Por ejemplo, quedándonos con una de las ecuaciones y proponiendo que esto acepta separación de variables, vale decir que este sería un f de x, un g de y y un h de z. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes, y lo que vamos a llegar acá es exactamente a lo mismo, vale decir de que f de x, por ejemplo, podría ser un a1 elevado a menos gamma xx más b1 elevado a más gamma xx, o f de x podría ser, en este caso, fíjense la diferencia, es un coseno hiperbólico de gamma xx más un d1 seno hiperbólico de gamma xx. La razón por la que ocupamos seno hiperbólico es netamente por la naturaleza de esto, que es, cierto, pertenece a los números complejos. Por eso nos quedamos con seno hiperbólico y no con seno y coseno, como lo hicimos en la vez anterior. Similarmente, se llega a que g de x podría tener la estructura, por ejemplo, a2 elevado a menos gamma i más b2 elevado a más gamma i, o g de x podría tener la forma c2 coseno hiperbólico de gamma sub i más d2 seno hiperbólico de gamma sub i. Nuevamente por la misma razón. Y similarmente se obtendría lo mismo para h, que puede tener alguna de las combinaciones. Y al igual que lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Esto tiene que cumplirse. No nos olvidemos de que la forma en que se estructuró esto es que, al reemplazar esta ecuación que tengo acá y después reemplazar eso sobre cada uno de los laplacianos, llegamos a que tenemos solamente funciones que dependen de x, que dependen de y, que dependen de z, que a su vez tienen que ser igual a una constante, si no es imposible, ¿ok? Entonces el tema es que una vez que uno elija la forma apropiada de representar f, g o h de acuerdo al problema que está tratando de resolver, entonces ahí es cuando uno tiene que decidir cuál de estos de acá es el más apropiado, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos estas soluciones ya armadas, al igual que antes, una vez que elijamos la configuración que mejor represente la solución del problema dado, entonces se producen las situaciones, ¿ok? Se produce la oportunidad de elegir cada uno de estos gammas, ¿ok? No nos olvidemos, por ejemplo, en este caso, que cualquier situación de que un e elevado a, por ejemplo, más gamma sub i, vemos la x sub x, en realidad es un e elevado a, podría ser cualquier situación de esta forma, por ejemplo, o este es solamente un ejemplo, más j beta x, entonces en este caso sería un e elevado a alfa x elevado a más j beta x. Y por ejemplo, si esta también podría ser menos acá, podría ser menos acá, etc. Entonces esta parte, ¿cierto? Normalmente es una exponencial que decae. Nosotros graficamos esto, por ejemplo, con respecto a x, tiene esa forma, elevado a alfa x si alfa es menor que 0, y tiene esta forma si alfa es mayor que 0. Y la parte de acá es una sinusoidal que tiene parte real y parte imaginaria. Si lo fijamos con respecto a x, la parte real, ¿cierto? Es un seno, porque por hoy, ¿cierto? Entonces un seno de beta x, entonces tenemos seno bueno, voy a dejarlo mejor.
y otro es un coseno de la misma frecuencia. Entonces esto lo que tiene es una componente real y una componente imaginaria. Entonces con eso lo que tenemos, ¿cierto?, en este caso son para este tipo de situaciones, cuando se presentan exponenciales de esta forma, lo que tenemos son ondas viajeras, porque están viajando pero que se decaen, ¿ok? Entonces son ondas vía que se atenúan, ¿ok? En el caso, por ejemplo, sería un e elevado a menos alfa x, ya que sería un e elevado a menos alfa x elevado a menos j beta x, ¿cierto? Viaja en la dirección más x y se atenúa, o un e elevado a más gamma x elevado a alfa x elevado a más beta x, pues 2 veces x. Ahí sí, es cierto, viaja en dirección menos x. Eso por el caso que se atenúen. En el caso de, por ejemplo, que tenemos un alfa creciente, ya no tendríamos ondas que se atenúan, sino que ondas que se amplifican. Evidentemente ese tipo de situaciones hace que el sistema sea inestable, porque la onda va propagándose, va creciendo en amplitud, y en el sentido pareciera que tuviera cierto tipo de ganancia. ¿Ok? Y las otras opciones que tendríamos serían ondas estacionarias, también que se atenúan. Y en ese caso serían situaciones, por ejemplo, en el que tengo coseno de gamma x, y esto es coseno de alfa más j beta x, y en este caso lo que tenemos, ¿cierto?, son coseno de alfa x por coseno hiperbólico de beta x, por ejemplo, menos j seno de alfa x seno hiperbólico de beta x para x tanto positivo como negativo. Y los cosenos, digamos, aparecen de la misma forma. Entonces es una consecuencia, como les decía, del beta exponencial, que aparecen, ¿cierto?, los cosenos hiperbólicos y los senos hiperbólicos, que son los que yo había anotado acá dentro de la situación, de la solución. Entonces ahora, dependiendo, como les decía, podemos tener señales, ondas viajeras, ondas que decaen, ¿ok? Ondas estacionarias, al igual que cuando no tenemos pérdida. La única diferencia es que como existe pérdida, entonces aparece este factor. No nos olvidemos, ¿cierto?, de que este factor que atenúa la onda es consecuencia directa de la presencia de sigma, y es la única diferencia con lo que habíamos revisado antes. En lo que vamos a ver después, en el siguiente video, vamos a revisar las opciones que esto nos permite realizar, me refiero a los problemas que con esto podemos resolver, y vamos a ver cómo podemos estudiar el concepto de propagación de ondas un poquito más acabado con todo lo que hemos revisado hasta ahora.